Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda edición de su programa Formalmente Informal, el cual estamos llevando a través de las redes sociales, por supuesto en la página de nuestro amigo Eric Alan Camas, es HXTV. Y bueno, vamos a iniciar hoy comentando algunas de las situaciones que se quedaron ayer en el tintero. Y por supuesto que tenemos que tocar obligadamente el tema de los bloqueos, el tema de la problemática magisterial, que está por cumplirse ya casi mes y medio de esta incansable lucha de ellos y que de una otra manera ha tenido la popularidad y ha tenido la aceptación de algunos sectores como padres de familia y organizaciones sociales que se han sumado. Particularmente en Chiapas, hace un par de días atrás, el señor gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, se reunió por primera vez con los sectores involucrados en la economía política, cultural, religiosa y algunos medios de comunicación en Chiapas. Esta reunión se llevó a cabo allá en lo que es la palapa de gobierno, de la Casa de Gobierno precisamente, y donde llama la atención que los temas que se tocaron hablan precisamente de Chiapas en crisis. Una crisis que no solamente se debe al que los maestros estén en la calle luchando por derogar una reforma educativa, sino también habla de una crisis social, una crisis de hartazgo, que lo comentábamos en la edición anterior, de un pueblo que ya está cansado. Hay en el estado empresarios dedicados a la construcción que reclaman del pago del gobierno del estado deudas millonarias sobre obras que ya se ejecutaron y no han sido pagadas. Hay proveedores en el sector salud que están exigiendo su pago de facturas por medicinas y por diversos insumos que se han suministrado a las diferentes dependencias de la Secretaría de Salud. Lo mismo sucede en la Secretaría del Trabajo, en la Secretaría de Economía, y en todos lados hay una crisis económica tremenda. El gobernador en esta reunión, con palabras más, palabras menos, dijo: el que se está llevando la peor chinga de esta crisis en Chiapas soy yo. Y es que de una u otra manera el gobernador Manuel Velasco Cuello sabía que al tomar el gobierno del estado se encontraba con un saqueo enorme que había realizado su antecesor Juan Sabines Guerrero. Una deuda millonaria que quedó ahí en las arcas del estado. Obviamente tuvo que recomponerse. Con esta justificación usted recordará que se volvió a aplicar la tenencia vehicular con el ánimo de que el gobierno tuviera más ingresos. Otra medida popular en aquel momento fue el rebajar del 50% a todos los funcionarios. ¿Dónde quedó? ¿Quién sabe? El chiste es que esta crisis hoy se ha recrudecido. Y se ha recrudecido simple y sencillamente porque hay que reconocer que aunque se ha mantenido gobernabilidad en algunos sectores del estado, realmente la popularidad de quien hoy es el mandatario estatal está por los suelos. Yo recuerdo que los tiempos aquellos en que Manuel Velasco Cuello era diputado federal, luego senador de la República, y cada que visitaba un municipio, una localidad de nuestro estado, era recibido como un auténtico artista. La gente prácticamente se volcaba a las calles para saludarlo, para estrecharlo, para ver a aquel muchacho güero, flaco, que quería ser gobernador de Chiapas. Durante la campaña el fenómeno fue igual. Alguna ocasión que tuve oportunidad de platicar con el gobernador Velasco Cuello, siendo senador de la República, nos dijo textualmente que él aspiraba a ser gobernador y que iba a ser gobernador de Chiapas. Que esto podría lograrlo a través de la alianza entre el PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, la alianza de partidos que había impulsado Enrique Peña Nieto, o en su defecto la alianza de su compadre Juan Sabines, que era gobernador. Esto refiriéndose al PRD, PT, Convergencia y los demás partidos de izquierda que existen en nuestro país. Pero de cualquier manera, por cualquier lado, él iba a ser gobernador de Chiapas. Y lo logró. Recuerdo que en aquel tiempo él se había comprometido a que a través de su persona se le iba a dar más de 1 millón de votos a la presidencia de la República que buscaba Enrique Peña Nieto. Esta meta también la logró. Fueron casi 1,5 millones de votos, lo que el güero Velasco en su momento hizo que la gente votara en las urnas por la popularidad que tenía. Asumiendo la gobernatura, esa popularidad fue disminuyendo. Algunos estudiosos, algunos politicólogos locales, atribuyen que esta baja en la popularidad es porque simple y sencillamente el señor gobernador en los primeros meses y años de la gobernatura pensó que aún seguía en campaña y seguía haciendo sus visitas de extraordinaria cobertura de gente y dejaba que los funcionarios de primero, segundo y tercer nivel
hicieran lo que se les diera en gana. Se habla de que hubo un despilfarro de dinero en publicidad, publicitando precisamente la figura del gobernador, con miras a ocupar en algunos sueños guajiros la presidencia de la República en la próxima sucesión. Pero lo que sí es cierto es que el Estado se volvió a volver un desgarriate. No había control, nadie ponía orden. Estuvo en su momento un secretario general de gobierno heredado de la administración de Juan Sabines Guerrero. Fue sustituido en su momento por Eduardo Ramírez Aguilar, que siendo diputado federal dejó la curul para venirse a hacer cargo de la política interna del gobierno del Estado. De la política interna que convenía en esos momentos a sus propios intereses. Porque teníamos que recordar que como secretario general de gobierno, él tuvo mucha participación en las leyes que se han aprobado a través del Congreso local. Obviamente, al ser el secretario general de gobierno, tiene que remitir las minutas al Congreso y recibirlas a su vez. Pero también es cierto que había un interés mediático con tal de figurar y ser el próximo candidato a la gobernatura. No vayamos lejos, recordemos apenas hace unos meses el proceso electoral, el cual se vio plagado de enormes irregularidades. Se veía a un Eduardo Ramírez Aguilar, ya no en la Secretaría de Gobierno, ya como presidente del Verde Ecologista en Chiapas, y que buscaba como a cualquier manera acomodar a sus gentes. En este acomodo hubieron fricciones. Por un lado, habían facciones del Verde Ecologista que impulsaban a ciertos candidatos en ciertos lugares. Estaba, por supuesto, la presencia del gobernador Melgar. Estaba, por supuesto, la presencia del licenciado Centeno y de otros cotos de poder que, siendo amigos del gobernador y por ende teniendo injerencia directa en las decisiones del partido, no coincidían con la de Eduardo Ramírez Aguilar. He ahí que se postularon candidatos de otros partidos, a otras excepciones. He ahí que hubo gente que se fue a refugiar a Chiapas Unido, mover a Chiapas aún siendo del Verde Ecologista, con la idea de que se impusieran y se ganaran los candidatos que Eduardo Ramírez Aguilar quería en cada municipio. Ese fue un vil desgarriate. Un desgarriate que estamos viviendo ahora porque tenemos las pésimas administraciones municipales. Recordemos que se rasuraron padrones, se vendieron votos, se compraron votos, perdón. Recordemos también que se llenaron, se inflaron urnas con boletas ya marcadas. De eso hay evidencia. Mas, sin embargo, porque así convenía a los poderes políticos del gobierno, nadie dijo nada. Todo el mundo cayó. Hoy, cuando los maestros salen a la calle, cuando los maestros se posesionan de carreteras, se suman también al sector de salud y todos los que de otra manera han sido afectados por este desgarriate de gobierno. Creemos que hay tiempo de componer las cosas. Por eso el gobernador decía en esta reunión que la peor chinga, la peor frega se la está llevando él. Pero él así lo quiso. Él así lo ha permitido. Obviamente hoy quiere recomponer las cosas en un tejido social que ya está muy descompuesto, que huele a podrido en algunos casos. Sin embargo, se ve la voluntad política o el interés de poder mediar en este asunto, que aunque no escapa de sus manos por ser un asunto de índole federal, sí tiene mucha injerencia como por ser el primer mandatario del Estado. Esto habría que analizarlo, habría que saber qué es lo que se puede y qué no se puede hacer, para poder terminar con esta parte de los famosos bloqueos. Bloqueos en contra de una reforma educativa, el principal argumento que utiliza las bases magisteriales. Quiero recordarles que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es el sindicato más poderoso de Latinoamérica. Aglutina a cientos de miles de docentes que están diseminados por toda la geografía nacional en los diferentes niveles educativos. Obviamente es un hermoso botín para cualquier líder sindical. Las cuotas sindicales que les descuentan quincenalmente a cada uno de los mentores va sumándose y en esos cientos de miles se hace una cantidad bastante considerable. Sin embargo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene un ala radical, un ala de protesta, un ala de izquierda, como es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que surge en Chiapas, que se gesta en este estado y que siempre ha estado presente. Y que no obstante que la sección 7 y 40 en los ámbitos federales y estatal pertenecen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, también es cierto que quienes lo dirigen localmente son miembros de la CENTE, de la coordinadora. Este grupo al que se le ha tachado de haragán, de flojo, en otras palabras de huevón, porque todo el mundo lo ha dicho, maestros, pónganse a trabajar. Sin embargo, el movimiento agarró otro carisma. El movimiento ha tomado tintes más grandes. Fuerzas sociales importantes se han unido. Hoy las redes sociales en torno al problema magisterial están saturadas y dominadas por ellos. Eso hay que aplaudirlo.
Pero también es cierto que se está creando ya también un descontento generalizado. Comentábamos en la edición pasada que de nada sirve bloquear carreteras, que de nada sirve bloquear los puentes, las entradas y salidas hacia las diferentes ciudades del estado, si realmente no se está haciéndole daño a la estructura gubernamental. En estos bloqueos, quien más sale afectado es el propio ciudadano. Ayer mismo, en la noche, allá en el bloqueo por Mapastepec, en el tramo de Sesecapa, un grupo de traileros, más de 100, que están ahí apostados esperando paso, pues ya se irritaron, ya se calentaron los ánimos y estuvieron a punto de desalojar a los maestros con armas, con palos, con machetes, con varillas. Gracias a Dios imperó la cordura y esto no sucedió. Pero lo mismo está por suceder en Comitán, donde el gremio de transportes organizado, que es muy fuerte y que está parado porque no puede trabajar, no puede circular, también ya están pensando en tomar medidas importantes para desalojar ellos mismos al magisterio. El gobernador del estado ha pedido prudencia. Ayer mismo la arquidiócesis de Chiapas, a través de los 3 obispos que despachan las diferentes arquidiócesis y diócesis, han hecho un llamado respetuoso al magisterio para que libere las carreteras. Hoy leíamos hace un momento que los ganaderos de la región en el tramo de Mapastepec ya están hartos. Dicen está hasta la madre porque su leche, la leche que producen, no la pueden llevar a los almacenes de Nestlé que están en Arriaga. Se están perdiendo muchos miles de millones de pesos. Aparentemente esto no significa nada, pero están logrando crear un descontento generalizado que se le puede revertir al movimiento magisterial. Bien valdría la pena, señores maestros, señores líderes, en retomar esta situación y plantear una estrategia diferente donde la ciudadanía no se vea tan afectada. Es cierto también que hay escasez ya de productos. Se habla que en Tuxtla Gutiérrez las gasolineras se quedaron ya sin combustible. Otros dicen que no, que es una medida del gobierno para crear el descontento de la población. Sin embargo, ahí está el malestar. La gente empieza a encabronarse. Hace poco tiempo, cuando se hizo el estrangulamiento de la carretera en el tramo de Huehuetán, estuvimos 4 días paralizados y efectivamente no hubo gasolina. Y efectivamente usted iba al mercado y no encontraba zanahoria, no encontraba otros productos necesarios como el pollo. La carne misma que venía de Tapachula no podía llegar. Entonces esto va creando ese disgusto, ese malestar. Y decir, maestro, yo te apoyo, te respaldo en tu lucha, pero no me friegues, porque yo también soy pueblo. Y la lucha no es entre nosotros. La lucha debe ser contra un sistema corrompido, un sistema corrupto, que hoy tiene que terminar y echar marcha atrás en lo que tenga que hacer. La reforma educativa es el pretexto. Simple y sencillamente no es negociable, dicen las autoridades federales, porque ya está plasmada en la Constitución. Hay algunos jurisconsultos que hoy comentan en redes sociales que esa reforma educativa tiene por lo menos 30 contradicciones a la Constitución General de la República. La pregunta sería, después de 1 año y medio de promulgada, ¿por qué no fue llevadas esas controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque si hay una controversia constitucional, como ellos lo marcan, serán precisamente los tribunales que tendrán que dirimirlo. Seguramente me van a decir es que no hay poderes. El judicial y el legislativo están supeditados a lo que diga el ejecutivo. Pero cuando menos creemos un precedente. Si se hace este procedimiento y la gente ve que realmente no hay respuesta, tendrían ustedes otro tipo de apoyo. Tendrían ustedes otra manera de luchar ya de la mano del pueblo y no el pueblo contra ustedes. Una simple y sencilla opinión que ojalá ustedes la vean, la escuchen y puedan opinar y comentar acerca de lo que está sucediendo. No estamos en contra del movimiento, no estamos en contra de los profesores. Estamos en contra de que se llegue a producir un estallido social de unas consecuencias considerables para todos. Porque no es lo mismo estar sin clases a quedarte sin transporte, a quedarte sin comer, o a quedarte sin trabajo porque no puedas trasladarte de un lugar a otro. Que un familiar tuyo que tenga una consulta en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez o México no pueda llegar y por eso pueda suceder una tragedia en la familia. Si esas cosas llegan a realizarse y llegan a sumarse, seguro les digo que esto tendrá otros tintes. Al final de cuentas, es un comentario, una opinión. Usted, como siempre, tiene la mejor respuesta para ello. Bueno, y siguiendo con lo programado, lo pactado en este día. He estado siguiendo con atención algunos comentarios que se están dando en nuestra página, en nuestro sitio, acerca de lo que hemos comentado en este espacio. Algunas cosas me causan gracia. Obviamente hemos recibido la felicitación tanto para Alan, que produce, dirige y se encarga de darle forma a todo esto que hacemos acá.
Otros a su servidor porque pues ya teníamos rato fuera del aire, tenía rato que no teníamos oportunidad de platicar y conversar, y hoy a través de la magia digital del internet y de todas las herramientas tecnológicas podemos hacerlo. Por ahí alguien me decía, oye, te pasaste con tu presidente municipal, no seas tan grosero. Pero es que no se trata de ser grosero o no, se trata de ser claridoso. Y es que hay mucho tema de qué hablar, sobre todo cuando se ve una administración que sigue ahí quieta e impávida ante los sucesos. Leía hace un rato a una periodista huixleca que tiene unas crónicas muy acertadas. Y lo mismo pasó cuando la visita de Sergio Lobato, cuando se dio el banderazo de la remodelación del parque. Los boletines oficiales hablaban de esta obra importante para la vida política, social y económica de Huixla. Y esta avesada columnista hablaba de cómo fue la huida, cómo salió por piernas Sergio Lobato de Huixla ante la inminente llegada de los maestros y padres de familia que ese día se manifestaban frente a la presidencia municipal. Se decía en esta crónica que tuvo que ser sacado casi corriendo a bordo de una patrulla de la policía con tal de no estar en ese lugar. Hoy comentaba esta misma periodista acerca de lo que decíamos nosotros ayer, ¿no? La falta de planeación, la falta de estructuración y por supuesto la falta de experiencia que hay en la Secretaría de Infraestructura en lo que es el área de obras públicas del Ayuntamiento de Huixla. Ayer hablábamos que se abren calles sin ton ni son, sin respetar la circulación para que quede una vialidad mucho más ágil de la que no existe en Huixla. Pero la columnista comentaba acerca de unos topes que se hicieron allá en la salida a Motocintla, pasando el hospital, donde está la famosa subestación. Unos topes que son una auténtica barda para quienes han pasado allí. Saben que tienen que hacer un alto total para poderlos librar, más si llevas un vehículo bajo, porque obviamente te da temor, te da pues pánico echar a perder tu suspensión. Comentaba la columnista que en su momento ella observó esta obra ante las autoridades municipales para que se corrigiera. No se hizo caso. Se escuchó, pero hasta ahí. Resulta que hace unos días comentan una persona procedente de Villa Comatitlán que iba con destino a Tapachula, ante el temor que le daba pasar por el camino de la Rosera, por esos auténticos cráteres lunares que hay ahí. Hablábamos ayer de los famosos baches que vamos a adoptar. Pues hablaba de que esta persona hizo alto total para poder librar ese tope y al disminuir la velocidad fue impactado por la parte de atrás de por una Toyota que venía a exceso de velocidad. En este proceso de discusión entre que le pagaran el golpe y no, el hijo de la persona que venía al bordo del vehículo que fue impactado fue al carro a sacar un celular para tomar fotos y video para evidenciar lo que había ocurrido. De una forma grosera, la persona que venía en la camioneta, pues prácticamente raptó al joven que venía de esa camioneta, lo subieron a la Toyota y se fueron con rumbo a Tapachula. El padre afligido obviamente empezó la persecución por recuperar a su hijo. En el ínter de la carretera, el muchacho intrépido pues vio la manera de fugarse y se le hizo muy fácil saltar de la camioneta en marcha. Hoy este muchacho se encuentra delicado en Ciudad Salud. Ojalá y el desenlace no sea fatídico. Al final de cuentas habrá una responsabilidad, por supuesto, de la persona que impactó el vehículo y que cometió este secuestro, por supuesto. Tiene que haberlo. Pero ¿dónde queda la responsabilidad de la autoridad municipal que en su momento hizo caso omiso a un señalamiento de una ciudadana o de una periodista, como usted quiera llamarle, y que no fue escuchado? Hoy un joven se debate entre la vida y la muerte. La responsabilidad, la falta de experiencia, la falta de capacidad de quienes ocupan este cargo, obviamente también tiene responsabilidad en este hecho. Seguramente recordarán ustedes que hace tiempo, cuando muy inició esta administración municipal, y se estaba haciendo ese famoso bacheo frente a la unidad deportiva, también hubo un accidente que terminó en la muerte de un motociclista. La pregunta será, ¿tendremos que esperar más muertos, más accidentes, para que la autoridad municipal de cualquier nivel, señores,
No importa si es el arquitecto responsable de obras públicas, no importa si es el de vialidad, no importa si Protección Civil no señala. Al final de cuentas, la responsabilidad es de la autoridad municipal. En este caso, tiene nombre y apellido, se llama Régulo Palomeque Sánchez. Y es un llamado atento, respetuoso pero enérgico, a que se ponga las pilas. Póngase a trabajar, hagan bien las cosas. Incremente su popularidad. No con discursos, no con ordenarle a los comunicadores que le den me gusta a sus publicaciones en Facebook, o que lo compartan o que lo difundan. Eso no lo hace popular, señor presidente. Lo hace popular el estar cercano con la gente, el hacer las cosas que la gente requiere, lo que la gente demanda. Ciertamente usted tiene mucha razón. Está ahí por 8,000 y pico de gentes que votaron por usted. Pero mi pregunta es, ¿Huixtla tiene 8,000 y pico de habitantes? La respuesta, por supuesto, que es no. Al ser no, queda algo muy claro. Hay más de 30,000 personas en este municipio que no votaron por usted, que también requieren atención. Alguien me comentaba, de acuerdo a la edición de ayer, es que tú no acabas de entender la popularidad del presidente. Y yo la reconozco, lo dije ayer mismo. Cuando hicieron el evento del 10 de mayo, congregaron a más de 10,000 almas en el parque. Cierto, nadie puede negar la congregación. Tal vez no 10,000, pero sí había un cúmulo de gente. Un evento que ni los mejores eventos de feria han podido congregar tanta gente. Hay que reconocerlo. Pero también para que esa gente llegara tuvieron que haber ciertos atractivos. Oiga usted, si yo veo que hay en un escenario del parque como 15 estufas, como 20 refrigeradores, veo lavadoras, veo hornos de microondas, y me invitan a un evento del festejo del Día de las Madres, por supuesto que vendría y estaría ahí con el deseo, con la ilusión de ganarme algo. Eso fue el motivo de la congregación. La gente asistió por eso. Pero ¿cuántos premios le gusta que se hayan repartido? Tal vez 200, 300. Pensemos en 500, si fueron muchos. Quiere decir que si habían 10,000 gentes, como ellos dicen, 9,500 gentes se fueron mentándole la madre. Entonces la popularidad no es real. Sigue siendo eso, actos populistas, que son importantes, que la gente ve el esfuerzo por darle algo de lo que se le ha quitado. Por supuesto que sí. El problema aquí es caer en eso nada más y olvidarse de lo realmente importante. El mismo presidente municipal decía después de ese evento que el próximo año va a rifar 2 carros el Día de la Madre. Qué bueno. Es excelente que lo haga. Pero así como va a rifar 2 carros, ¿qué les cuesta componer un tope para que en esa carretera no se sufran más accidentes? Así como va a rifar 2 carros, ¿qué le cuesta acelerar los trabajos de la repavimentación de la entrada de Villa Comaltitlán a Huixtla? Cuando Muy ingresó esta administración, se publicó en los medios que ya se iba a dar el banderazo para que se arreglara, que iba a ser la primera obra. Pasó el tiempo y no se ejecutó. Después se hizo hace unos meses el señalamiento de que ya habían 10 millones de pesos que le había dado el secretario de Infraestructura del Estado para esta arteria. Han de seguir guardados, ganando intereses, porque no se ve. Y es que en serio, es una calamidad, no solo la entrada, cualquier calle que usted agarre, la que le guste, siempre sencillamente están hechos un desastre. Algunas acciones de bacheo que se hicieron cuando se comenzó, hoy ya están destruidas. Y le pongo un ejemplo, ahí sobre la avenida Aldama Sur y en la calle Constitución, ahí se reparó una tapa, un registro, que se había convertido en un bache. Hoy está igual. Hoy hasta ya están pidiendo los vecinos que hagamos una campaña de donación de árboles, para que en cada bache pongamos uno, y así cuando menos se reforeste en nuestra ciudad. En serio, da vergüenza, da lástima y da impotencia, porque por más que digamos las cosas, por más que las señalemos, simple y sencillamente pareciera que tenemos autoridades sordas. Autoridades sordas que están más preocupadas en desmentir lo que decimos que en hacer lo que tienen que hacer. Yo creo que al final de cuentas, eso es algo que preocupa. Porque déjese usted que comente Juan Arturo Cancino, déjese usted que comente Juan de las Pitas. Al final de cuentas son comentarios aislados.
Pero también déjeme decirle que cuando tengamos la oportunidad de que estas voces se sumen y se cree un descontento generalizado, no habrán más que dos topas: o se hacen las cosas o se van. Se habla ya de que en el Cabildo hay divisiones. Se habla ya de que hay un grupo opositor de regidores, encabezado por la síndico municipal, que están buscando la manera de obligar ya al presidente a meterle un poquito al ruedo. Se habla también de que pudiera darse una sucesión como la que se dio en el periodo de Gustavo Cueto Villanueva. Pero ¿qué tan sano es? ¿Qué tan sano es no dejarlo terminar? ¿Qué tan sano es obligarlo a que haga las cosas? Yo creo que eso es lo importante. Porque al final de cuentas, no nos hagamos. La síndico, las regidores, las regidoras, por la firma cobran. Es una realidad. Y no hablo de los que están ahorita, hablo de la generalidad de los ayuntamientos, donde los regidores, los síndicos o síndicas, pues se han vuelto parte de la comparsa de corrupción que existe con el presidente municipal, a cambio de privilegios como gasolina, canonjías, lana, etc. Eso es una realidad. Sucedió con todos y va a suceder con todos. Sin embargo, es importante ya decirle al presidente municipal que hoy el pueblo, que sabe entender, que sabe ver, no está dispuesto a seguir solapándole en todas estas tropelías. Comentario más, comentarios menos, su opinión es la más importante. Bueno, otro tema que está ahí en el tintero y que de una otra manera ha despertado suspicacias es el tema de la universalización de los servicios de salud. Un tema que seguramente usted tiene una información y que seguramente dista mucho de la realidad, como debería de ser. Son temas que hablo que están en polémica porque en la mayoría de las ocasiones no leemos, no nos enteramos qué es realmente esta reforma en el sector salud de la que tanto se habla. Hoy, por ejemplo, retomando un poquito el tema del problema magisterial, se habla de estar en contra de una reforma educativa que ya existe, que ellos dicen es una reforma netamente laboral. Una reforma en la que ellos argumentan que ya no habrá textos de libro gratuito en la educación básica, lo cual yo se los puedo desmentir porque la reforma nunca habla de eso. Ellos hablan de que será una reforma donde los padres de familia hoy tendrán que pagar la luz, el agua y los diferentes servicios que se brindan en toda la escuela. Algo que también es falso y cierto. Falso porque la ley no lo contempla así. Cierto porque es algo que nunca se ha dejado de hacer. ¿O con qué cree usted que se ha pagado la luz, el agua y los demás servicios de la institución educativa? ¿Acaso no se ha pagado con aquella famosa cuota de cooperación voluntariamente a fuerzas que se hacía en cada ciclo escolar? Donde usted llegaba desde el jardín de niños, primaria, secundaria y no se diga preparatoria, y pagaba una cuota que iba a parar a manos de una cuenta bancaria a nombre de la sociedad o el comité de padres de familia, pero que era autorizada por ese comité y la dirección de la escuela y el personal docente que estaba autorizado. Ahí se pagaban esos gastos. Hoy hay una autonomía de gestión, es decir, yo como padre de familia con mis autoridades educativas acudiré ante las instancias de gobierno correspondientes para gestionar las necesidades que tenga mi plantel, las necesidades que tenga mi escuela. Eso no es privatizar la educación. Al final de cuentas, el gran problema, desde mi muy particular punto de vista en esto de la reforma educativa, es la famosa evaluación a la que tienen que ser sometidos los docentes, los mentores, los catedráticos, como usted quiera llamarle, los maestros, pues. Ese realmente es el meollo del asunto. Pero también tiene una arista, porque hay cientos de miles de maestros y docentes que ya se están evaluando. Y que, lejos de temerle a que sean dados de baja, hoy quienes no aprobaron ese primer examen, hoy se preparan para presentar una segunda oportunidad y habrá una tercera. Yo pregunto simple y sencillamente, después de presentar 3 veces el mismo examen y se reprueba, ¿realmente estamos hablando de maestros con calidad y preparación para dar clases? Coincidimos en la respuesta. Pero esto que estoy comentando no es por estar en contra del magisterio. Lo estoy comentando porque no tenemos ese hábito de leer, de enterarnos, de documentarnos
para poder entender lo que está pasando afuera. Lo mismo se habla de esta famosa reforma de salud. Se dice que hoy tanto el Seguro Social, el ISSSTE y las demás dependencias que otorgan servicios de salud, la Secretaría de Salud misma, ya no van a atender aquellos problemas de salud crónicos. Se habla que aquel paciente que requiera diálisis o que tenga cáncer o enfermedades terminales, pues ya no se les va a cubrir. Que ya si antes se subrogaban algunos servicios, hoy simplemente ya no se le va a atender. Que hoy se va a obligar a los derechohabientes, a todos los que de otra manera gozan de estos servicios de salud públicos, a que adquieran seguros de cobertura, como se maneja en Estados Unidos. Allá los gringos, los gabachos, compran un seguro médico y con eso tienen cobertura en cualquier hospital, no forzosamente en los hospitales públicos. Pero ¿realmente está pasando eso con la reforma de salud? ¿O es una interpretación que está dando el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, de la Secretaría de Salud o del ISSSTE, con el ánimo de no perder algunos privilegios que han tenido durante el desarrollo de la actual ley como se encuentra? Volvemos a lo mismo. El problema tiene que ver más con lo político que con lo social y en este caso con lo de la salud. Hace unos momentos yo leía a alguien que escribía en este sentido. Le rompieron el hocico, el cuajo, a la compañía de Luz y Fuerza en la Ciudad de México. Y no dije nada porque pues no soy electricista, no me interesa. Mataron y desaparecieron a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y no dije nada porque ni soy normalista, ni soy padre de normalistas. Seguramente hoy no digo nada del problema magisterial porque no soy maestro. Y simple y sencillamente no me interesa. Pero hablar de la privatización, hablar de la universalización de los servicios de salud, es algo que en realidad nos debe de preocupar y ocupar a todos. Porque al final de cuentas, eso sí es mi responsabilidad. La salud de mi familia es primero, y en base a eso debemos estar más enterados. Vamos a procurar tener en otro espacio la presencia de alguien más que nos acompañe para hablar sobre este tema y disipar esas dudas que existen acerca de esta famosa universalización de los servicios de salud. Hoy se habla de que también hay una reforma laboral por este conducto. Se habla de que aquellos trabajadores de salud que tienen una base, pues son los que van a quedar, que a partir de ahora aquellos médicos, enfermeras o personal que ingrese a laborar a los hospitales o centros hospitalarios, simple y sencillamente no tendrá derecho a una base. Eso se habla. Esos son los rumores de pasillos. Eso es lo que se comenta y se dice adentro y fuera de estos nosocomios. Pero la realidad es otra. Habría que analizar perfectamente lo contenido en esta reforma con el ánimo de que usted tenga la mejor opinión sobre este asunto. Hay algo muy cierto, señores. Pasa con los petroleros, con los electricistas, con los maestros, con los trabajadores de salud. Son fuerzas sindicales tan grandes que el mismo gobierno federal ya no tiene recursos para poder pagar. Usted dirá que es responsabilidad del gobierno, que es la corrupción imperante, y tiene usted razón. Se habla de que ya se mamaron textualmente todo lo que había de las pensiones, todo aquello que se descontaba de los cheques con el ánimo de que hubiera un fondo para el retiro de los trabajadores. De eso se habla, de esa magnitud es el robo y el saqueo no solo en Chiapas, sino a nivel nacional. Entonces, cuando todo esto sucede, como decíamos al principio, la gente ya se harta, la gente cree cualquier cosa que se le diga en contra del gobierno. Al final de cuentas, lo único que tenemos que hacer es leer, documentarnos y tratar de interpretar de la mejor manera y bajarlo a un lenguaje llano, común y corriente para que usted como yo entendamos lo que está pasando. Ese va a ser un compromiso para una próxima entrega. Abordaremos únicamente este tema de la universalización de los servicios de salud para que usted tenga un mejor contexto de lo que realmente sucede en este importantísimo sector que habla de la salud de usted, de la mía, de nuestra familia, de nuestros hijos. Eso sí debe de importarnos. Nos vemos en la próxima emisión. Juan Arturo Cancino, hasta la próxima. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí.
debes estar